Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga aún más. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él está en este lugar y es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Amén. Que con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado y ha perdonado nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Doy gracias al Señor por este privilegio en primer lugar, al hermano Claudio y también a nuestros pastores. Amén. Y va a ser un privilegio, un honor el poder servir la palabra del Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vaya a primer libro de Crónicas, capítulo 12. Pero también va a tener listo segundo libro de Samuel, capítulo 23. Solo que vamos a leer en Crónicas primer lugar. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Precioso es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Si lo tiene, dice amén. Gloria a Dios. Si no lo tiene, diga aleluya. Eso es. Que no cese de alabar al Señor. Amén. Gloria a Jesús. En segundo libro de Samuel, tenga pendiente ahí, capítulo 23. Primer libro de Crónicas 12:8 dice, honrando al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites el poder leer tu palabra, Señor, en esta hora de la noche. Muchas gracias, Espíritu Santo, por darnos cita en tu casa, Señor. Tú conoces la necesidad de cada vida, de cada corazón que está aquí presente, Señor, quizás necesitado o esperando una palabra tuya, Señor, que solamente tú la puedes otorgar en esta hora de la noche, Dios mío. Vamos a escuchar tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, mientras se predica tu poderosa palabra, Señor, redarguyendo, ministrando, saturando, Señor, aleluya, esa espada aguda, Dios mío, de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne hasta en los tuétanos, Señor amado, aleluya, que después de escuchar esta palabra, Señor, no vamos a salir pensando igual, siendo los mismos, Señor, sino que tú estás preparando a tu pueblo en este lugar para algo grande, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a meternos bajo la dimensión de tu Espíritu Santo, a poder comprender las verdades espirituales, a dejar la ñoñería espiritual a un lado, a poder tomar las armas de nuestra milicia, a poder entrar en la posición donde tú nos has puesto, Señor. Aleluya, en tu nombre, Señor, te damos toda la gloria y toda distracción, Señor, es reemplazada porque tu presencia está en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre en la mente, en el corazón y en nuestras almas, Señor, porque te deseamos y te anhelamos a ti, oh Rey. En el nombre de Jesús, amén. Toma la bondad de tomar su asiento. No cierre el segundo libro de Samuel. Téngalo ahí, por favor. Hace unos 2 meses el hermano Daniel Carrales predicó acerca de esto, de los valientes de David. Considérelo esto como una segunda parte, aleluya. Pero dígale que tiene a la par, adelante o atrás, se necesita estar rodeado de valientes. Ese es el tema con el cual vamos a ministrar con la ayuda del Señor. Se necesita estar rodeado de valientes. Cuando nosotros éramos niños, íbamos a la escuela y en la hora del receso era el tiempo para poder jugar. Y todos queríamos jugar y queríamos ganar. Pero hay un detalle que siempre ha venido existiendo desde la niñez y es la marginación. Y es que cuando comenzaban a elegir los mejores jugadores, porque eligiendo los mejores tenían mucha posibilidad de poder ganar el partido o lo que fuese que estuviesen jugando. Y muchas veces, quizás durante la vida, quizás hay puertas que tú has tocado y no se han abierto. Quizás hay rechazo, quizás hay decepciones, porque si tú pones tu mirada en el hombre te vas a desilusionar. El único que no te va a fallar se llama Dios y llama la atención
atención que aunque no te eligieron y te menospreciaron, hay alguien especial que puso su mirada en ti y ese se llama Dios. Y es por esa razón que tú estás en este lugar adorando y bendiciendo su nombre. Me encanta la historia de David. David significa bien amado o amado por Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el amor de Dios. Porque mucha gente se inyectan droga allá afuera, porque andan buscando que algo les satisfaga el alma, porque acuden a los vicios, porque están en el pecado, porque todavía no hay un amor que ha llenado su vida. Y solamente el amor de Dios va a provocar que tu vida sea completa y llena, porque Él es quien lo sacia todo. Y David fue uno de los que experimentó el menosprecio. Dice en el Salmo 16, se lo leo rápidamente: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En los tiempos bíblicos, en el tiempo de Israel, no existían abogados ni testamentos. Entonces, ¿cómo dividían la herencia? Dice la escritura o la cultura que para poder dividir la herencia, ataban una soga a dos piedras y lanzaban ello, y donde eso caía, esa era mi porción. Pero lo que pasa es que es en turno y David tiene a 7 hombres adelante de él. Y eran hombres de guerra, hombres diestros con espada, lanzas, jabalina. Y a David lo tenían pastoreando ovejas. Entonces se está hablando un hombre que no tiene probabilidades de que su herencia sea gratificante. Pero yo me imagino que cuando Eliab, Abinadab, Sama comenzaban a lanzar esa soga, quizás Dios con el viento las hacía a un lado. Y cuando llegó el turno de David, por eso es que él dice en ese salmo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas y es hermosa la heredad que me ha tocado. Está hablando de un hombre que su pronóstico era totalmente desfavorable, que no tenía muchas posibilidades de ganar, pero un minuto, un favor, un segundo de favor divino vale más que 1000 horas de trabajo, porque mientras tú te esfuerzas te vas a cansar, pero si hay una intervención divina, el Dios de toda gloria va a actuar a favor de tu necesidad. Solamente basta que Dios intervenga en tu vida. Hoy en este país se hace memoria a los caídos o a los veteranos, es lo mismo, ¿verdad? El coronel Halmur, cuando puso pie en Vietnam, le dijo a sus hombres estas palabras: les doy mi palabra de honor que voy a ser el primero en pisar el pie en el campo de batalla y voy a ser el último en irme de allí, vivos o muertos, pero vamos a regresar a casa. ¿Qué inyección de motivación le meten a estos hombres cuando van a pelear para poder levantarle la moral a los hombres que están dispuestos a entregar su vida por una nación, por un objetivo? Y vemos que todo esto sucede allá afuera, pero la historia de los valientes en la Biblia comienzan en la cueva de Adulam. Adulam significa debilidad, significa cueva. Fue ahí donde David se fue a refugiar. Estaba solo, pero de repente Dios comienza a mover y a llevar más hombres, pero no eran hombres fuertes, no eran hombres adinerados, era totalmente lo contrario, que dice que eran hombres que estaban en amargura de espíritu, que eran débiles, que tenían deuda, que tenían cuantos problemas. Pero es que dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no se trata de tu fuerza, se trata de la fuerza de Dios. Y cuando vas a Dios, vas a encontrar que los recursos son ilimitados. Alabado sea el Señor. Vemos a Gedeón, que estaba en un lagar. Yo no sé mucho de agricultura, pero lo poco que sé es que el trigo se sacude en un lugar amplio para que el viento se lleve aquello que no es. Pero Gedeón estaba en un lagar, en una cueva, y ahí se le aparece el ángel de Dios y le dice: varón esforzado y valiente.
Y lo que estaba haciendo Gedeón no era ninguna valentía y no era ningún esfuerzo. Pero es que cuando Dios decide mirarte, te ve en tu futuro, no en tu presente. Es decir, que lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir, aunque actualmente no sea valiente, aunque actualmente está todo en tu contra. Pero si esperas en Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigará, porque Dios lo ha dicho. Y eso es suficiente. Valiente no significa tener miedo. Valiente es aquel que aún con miedo decide avanzar, decide continuar, aún con miedo y con dudas, pero decide avanzar aunque tenga miedo. Esos son los valientes. Y a través de este mensaje hoy Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños valientes a quienes puede utilizar para poder propagar y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Vámonos al segundo libro de Samuel. Yo creo que lo tiene listo. En el verso 8, capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8, el primer punto. Los valientes no salen huyendo cuando llegan las crisis. Samuel 23:8 dice, este pasaje lo leyó el hermano Daniel casi completo la vez anterior, solo vamos a tocar unos cuantos. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseth-Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes, Esteradino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Yo tuve que volverlo a leer porque yo dije 800 hombres. Quizás Samuel se equivocó y resumió esos 800 hombres en toda su vida. Pero dice aquí en una ocasión, en un enfrentamiento, en un combate. Esto nos dice que el valiente tiene la mirada fija en la meta. A él no le importó. Tú puedes comenzar a hacer cálculos del nivel de la magnitud de tu problema, de tu circunstancia. Pero a pesar de todo eso, valiente no es aquel que sale huyendo cuando llega la crisis, porque de esos hay muchos. Y dice la Biblia que no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que cuando el pecado llega a tocar tu puerta, tú estás firme, pivoneando la mira en Cristo, el blanco en Cristo, sabiendo que no vas a retroceder, aunque comiencen a especular de ti, aunque inventen chambre, aunque te vea todo contrario. Pero un valiente no sale corriendo, sino que decide pelear. Y esa es la diferencia de los victoriosos de los derrotados. Aleluya. ¿Sabe usted por qué a Cristo le llamaron el león de la tribu de Judá? Porque comparándolo con un león, cuando un león se echa a andar, él ya no regresa para atrás. Y Cristo, una vez llevando la cruz en su espalda, él no dijo voy a regresar, sino que su mirada la tenía en el Calvario, porque estaba pensando en Brian, estaba pensando en Miguel, estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. ¿Por qué? Porque él tenía fija una meta que cumplir. El valiente no se conforma con ser uno de la multitud. Bueno, un día a la semana en la iglesia está muy bien. Los hermanos están predicando martes y viernes, que lo hagan ellos, están bien ahí. Con un ayuno al mes creo que estaría bien. ¿Y cuánto más podemos hacer? En mi pueblo dicen, el que anda con lobos a aullar aprende. El que anda entre la miel algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y dice que los hombres que andaban con David eran hombres que su aspecto era de león. Hombres que estaban dispuestos a entregar la vida misma por el rey. A tal punto que cuando uno le salió a decir no sé qué cosa, no sé si fue Abisaí que le dijo, mi señor rey, me permite que quiero arrancarle la cabeza a este. Hombres que no tenían hígado para tomar decisiones y enfrentar a cualquier circunstancia. Y algo que me llama la atención, que un valiente también tiene lealtad. Usted está en este concilio, sea leal al concilio. Usted está en esta iglesia, sea leal a esta iglesia. Usted está bajo la cobertura del pastor Rezá, sea leal al pastor. Usted está en cualquier sociedad, ministerio, liderazgo, sea leal a su líder.
Que cuando hablen de alguien, usted dígale, permítame. Ya lo conoce usted. Ya sabe que él pasa orando, que pasa ayunando, que va a la iglesia. Que cuando hablen mal de esta iglesia, que seamos un campo minado, que estamos prestos para poder accionar y defender la causa. De esos valientes necesita el Señor. Y otra cualidad que veo en los valientes, que eran determinados. Hace muchos siglos atrás, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, a sus 33 años conquistó el mundo. ¿Cómo así? Es que no existía América, sino que era aquella parte de Europa. Y dice que en una maniobra militar de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, en las costas de Fenicia, cuando iba a enfrentar a sus enemigos, él vio que los enemigos le triplicaban. Y cuando él llegó a la costa de Fenicia o Macedonia, le dijo a uno de sus soldados que quemara todos los barcos donde ellos venían transportándose. Y reunió a todos los hombres y le dijo, caballeros, el único camino para regresar si queremos ir a casa con familia, irnos de esta tierra que odiamos, es por medio del mar. Y los barcos se estaban quemando, por eso les dijo, quemar los barcos. Y la única razón por la cual debemos de ganar esta batalla es para poseernos de las naves de nuestros enemigos y regresar. Y dice la historia que esa lucha la conquistó Alejandro el Magno. Entonces, hombre determinado, un valiente no es aquel que cuando todo se está perdiendo se sale de la nave, decide abandonar, decide quizás en tu familia hay algo que se está moviendo, que está temblando, que está a punto de colapsar. Fácil es poder rendirse y huir del problema, pero solo los valientes son aquellos que se quedan fijos, parados, porque saben quiénes son en Dios. Caballeros, que cuando nuestras esposas nos vean, digan, mi esposo es un valiente. ¿Qué hombre ese? O que como caballeros digamos, qué esposa la que tenemos. Qué mujer más guerrera. Cómo me apoya, cómo me anima, cómo está ahí, hombro a hombro, palmo a palmo, peleando. Que los padres digan, pero qué cipote el que tengo yo, qué muchacho este. Que a la edad a la edad que él tiene, yo no hacía lo que él hacía. Que los hijos puedan decir, pero qué padres más valientes son los que tengo yo. Que la iglesia pueda decir, qué pastor más valiente el que tenemos nosotros. Que en medio de crisis y pandemia, inyectando fe, inyectando espiritualidad, y que el pastor pueda decir, qué congregación más valiente la que tengo yo. O la que Dios me permite pastorear. En segundo lugar, versos 11 y 12 de 2 Samuel 23, bajo el tema, se necesita estar rodeado de valientes. 11 y 12, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró solito en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Los valientes no se desaniman porque los dejan solos. En este caminar cristiano usted va a ver de muchas personas que han disertado este camino. Sea porque se desanimaron o porque el diablo los atacó o por cualquier otra razón. Pero un valiente no se desanima aunque lo dejan solo. Y tenemos que estar preparados para eso. Porque no dependemos de nuestra fuerza, sino de la de Cristo. Es más, Jesús experimentó la soledad. Le dijo Pedro, el maestro, Señor, la gente se te está yendo. Cristo sabía eso. Y no solamente eso, sino que en la hora de la prueba, los discípulos, aquellos que estuvieron con él 1 año y medio, se fueron. El león se quedó solo esa noche, pero no abandonó su posición. No abandonó la misión por la cual había descendido, dejando su gloria para hacerse carne, pero siendo Dios siempre. Alabado sea su nombre. David estuvo huyendo solo,
Pablo en sus últimas cartas, el gran apóstol Pablo. A mí me llama la atención Pablo, ¿sabe por qué? Porque en vez de engrandecerse a través del tiempo, él se iba menguando. Primero vemos en las cartas, yo, el gran apóstol Pablo. Después comienza a decir, yo, el más insignificante de todos. Yo, que de todos soy el primer pecador. Aquel que entre más conocimiento tenía, era más humilde. Y aquel que tiene la mayor cantidad del Nuevo Testamento, su final fue solo. Pero los valientes no se desaniman porque los dejan solos. Y en tercer lugar, quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Y no me puedo ir de esto sin tocar a David. Primer libro de Samuel 17, verso 33 al 37. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33 en adelante. Si lo tiene, grite amén. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era este tiempo pasado, y David estaba ahí, parece que está mintiendo, no, sino que él está haciendo una declaración de lo que dejó por lo que se va a convertir. Era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿En qué universidad estudió David? En la ULO, Universidad de León y el Oso. Mire cómo funciona el sistema de Saúl. Saúl le dijo, llévate mi armadura. Hay un corito que dice así, ¿verdad? Saúl le dijo a David, ponte mi armadura. Y David le contestó, y de ahí yo voy bajo la unción de Dios. ¿Qué quería Saúl? Que a lo lejos, cuando David fuera a enfrentar a gigantes, como era la armadura de Saúl, el pueblo iba a decir, el rey está peleando. No viva de unción prestada. Y le dice David, yo te apuesto que ninguno de estos valientes tuyos ha peleado con las fieras que yo he peleado. Y cuando David se presenta con el queso y las tortillas ahí y comienza a especular el panorama que se está viviendo, comienza a ir donde Saúl, y qué le van a dar al que va a vencer a ese, no era ni gigante para David, porque sabía que el gigante estaba con él. Y después, cuando David comienza a relatar su currículum, los 7 hermanos fortachones comienzan a codearse y a decir, ¿estás escuchando lo que dice este que ha peleado con osos y con leones? Usted no sabe quién tiene a la par con qué clase de fieras está peleando. Usted no sabe con qué demonios, con qué problema, y usted ni se da cuenta, pero el valiente está calladito ahí, peleando esa batalla. Y que va a llegar un momento en que Dios va a exhibir ese guerrero que usted tiene dentro de usted con la ayuda del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué representa esto? El león y el oso son 2 temporadas de ataque. Porque usted sabe que en las manadas siempre andan grupos, pero no andan grupos revueltos de animales. Si andan osos, son osos.
Si andan leones, son leones. Entonces esto nos da a entender que eran 2 temporadas de ataque. No solamente eso, eran 2 enemigos. Eran de diferente fuerza, diferente estrategia. Porque la manera que ataca el león no es la misma manera en que ataca el oso. ¿Qué pasa cuando ataca el león? El león tiene sus garras y cuando iba donde la oveja, con su boca dice que la cogía del cuello. Pero mire lo que dice David, que ninguno de los soldados de Saúl hacía. Le iba por detrás, lo hería y le agarraba la quijada al animal, al león. No era bulldog, ni pitbull, ni cualquier otro perro. Era un león y lo de la quijada lo jalaba y sacaba a la oveja. No sé si alguien está entendiendo que tú tienes que pelear por alguien. Si tú eres un valiente, sabes que tienes que ir a arrebatar esa oveja, esa persona, esa familia, ese ser querido. No importa, porque contigo está el poderoso de Dios. Y lo que hace la estrategia del oso es que pone todo su peso sobre la presa. Porque hay veces que usted se siente débil para orar, que siente un cansancio, que siente la atmósfera pesada. Quizás un oso está queriendo visitarte espiritualmente. Y después de todo eso se enfrenta a aquel hombre llamado Goliat. ¿Por qué cogió 5 piedras? 1, tipificando el quíntuple ministerio que habla Pablo en los Efesios. En segundo lugar, porque si no le pegaba con la primera, iba a tener 4 más para aventarle. Y 5, porque Goliat iba a ser el 5, el quinto gigante que iba a enfrentar, porque ella había enfrentado el gigante del menosprecio, del rechazo y de todos esos anteriormente. Y sabía que este también iba a ser pan comido, piece of cake. Gloria al Señor. En cierta ocasión, estudiando en la universidad, era el 3er año y era la materia de macroeconomía. Y era un docente que venía de la Universidad Nacional y vienen con esas filosofías y mentalidad todas raras. Y él se mofaba de los estudiantes. Preguntaba algo, alguien le contestaba, pero él después con palabras rebuscadas se burlaba de la persona. Y en una ocasión hizo el primer examen y yo sabía que no, que yo pensaba que un 4 me iba a sacar porque ya la calificación es de 1 a 10. Aquí es 100, ¿verdad? Y A+ y todo eso, pero allá es de 1 a 10. Y yo comienzo a orar, Señor, Señor. Y un día subiendo, tenía la clase a las 4 de la tarde, era otra materia, pero a las 6 tenía con ese verdugo ahí. Y yo subiendo las escaleras a las 4, así de la nada, el gigante ya cayó. La voz audible de Dios. Yo iba subiendo, no iba pensando nada. Los demás estudiantes caminando. El gigante ya cayó. Y yo, el gigante ya cayó. Cuando llego a las 6 de la tarde a esa clase, el docente dijo que venía de la capital y que no sabe cómo se le perdieron las papeletas. Y que el segundo examen iba a valer por 2. Yo me estudié y saqué 8. Y después dijo, me tengo que ir porque me voy a meter a la política. El gigante ya cayó. Wow. En 5º año tenía clases los sábados. Y no sé si en la iglesia local estaba envuelto en una actividad que teníamos, no sé si era como competencia bíblica, pero yo como era parte y estábamos organizando eso, quería asistir. Un sábado anterior le digo al docente, fíjese que tengo una actividad en la iglesia. No, pero aquí también hay responsabilidad, me dijo. Ok, me fui a orar. Y oré y oré, yo le decía, Señor, yo no voy a ir a pasear, yo quiero estar en la actividad de la iglesia. El viernes me escribe un compañero, David, mañana no hay clases, ¿por qué? Se enfermó el docente. La oración lo puede todo. Póngase de pie. Le termino con lo siguiente. En Alabama había una madre con su niño y el niño le decía, mami, quiero ir a jugar al lago. Y la mamá le dijo, pero hijo, nuestro papá no está. Y ella ahí como lavando o cocinando y por la ventana veía al niño. Y cuando se acordó, la ropa había dejado ya estaba lista, fue a la lavandería. Pero cuando estaba ahí tuvo un presentimiento, como algunos padres o madres tienen.
y se asomó y vio que venía un cocodrilo donde estaba el hijo en el lago. La mujer, como puede, sale corriendo, pero cuando llega el cocodrilo ya le había agarrado sus piernas. Y la mujer comienza a batallar con aquel animal y a gritar y a decir que alguien le ayudara, que su hijo se estaba muriendo. Y a como pudo, con el tiempo, el animal inexplicablemente soltó al niño. Y la mamá lo cargó y gritando decía que alguien llamara al 911. Llegó la ambulancia y vieron que las heridas eran muy graves. Tuvieron que llamar un helicóptero en Alabama y lo trasladaron y allá le pudieron salvar la vida. Al año, cuando todo estaba ya normal, un reportero llegó a visitarlo para hacerle una entrevista de cómo había sido la situación, que qué había pasado en su mente en esos momentos. Y el niño dijo, es que yo nunca había pensado en la muerte. Y el reportero le dijo que si podía enseñarle las marcas que había dejado aquel animal en sus piernas. El niño le dijo que si delante de las cámaras, le dijo que sí. El niño se levantó el pantalón y vio aquellas cicatrices de aquellos dientes, como perforaron la pierna de este niño. Pero el niño le dijo, pero no sé si usted quiere ver otras marcas que yo tengo. Y el reportero se asustó y dijo, ¿cuáles otras marcas? Son de las marcas que nadie anda hablando. El niño se quitó la camisa y enseñó sus espaldas. Y eran las cicatrices de las uñas de la mamá, que si la mamá no hubiese intervenido con esa fuerza, si no hubiese metido las uñas, aleluya, en el cuerpo del niño, aquel animal quizás lo hubiera matado. Entonces es necesario poder pelear por aquellos que están enfrentando batalla en este momento. Adoremos al Señor, hermanos.